Esta presentación se enfoca a la probabilidad frecuencial. Hablemos un poquito de la historia de la probabilidad. Bueno, los comienzos de su implementación datan del siglo XIX, cuando Venn la citó en varios de sus trabajos en Cambridge, Inglaterra, pero no fue sino hasta ya entrado el siglo XX que dos matemáticos estadísticos desarrollaron y dieron forma a la probabilidad frecuencial. ¿Quién es Venn? Fue aquel creador de los diagramas con los cuales ya estamos familiarizados. Bueno, uno de ellos fue Hans Reichenbach, quien desarrolla su obra en publicaciones como La teoría de la probabilidad, publicada en 1949. Otro de los matemáticos es Richard von Mises, quien desarrolló más a fondo su obra mediante múltiples publicaciones y propuso considerar la probabilidad como una ciencia matemática. Este concepto era nuevo en las matemáticas y marcaría el inicio de una de las eras de crecimiento en el estudio de la probabilidad frecuencial. Es decir, a pesar de que Van ya había trabajado con este tipo de probabilidad, se da después de un siglo ya como una materia o como una ciencia que debe ser estudiada. ¿Qué es? La probabilidad frecuencial o empírica es la que se fundamenta en los datos obtenidos por encuestas, preguntas o por una serie larga de relaciones de un experimento. ¿Vale? ¿Cuál es su origen? El origen de la probabilidad se relaciona con los juegos de azar, ya sea con los dados, con las máquinas, póker, dominó y ruleta. Este tipo de juegos es lo que da pauta a la probabilidad y un poco más a la probabilidad frecuencial, ya que a partir de esta es como se desarrollan este tipo de procesos y de operaciones. Actualmente tiene diversas aplicaciones. Tenemos los fenómenos biológicos. Recuerden ustedes que realmente no sabemos cuándo va a temblar, cuándo va a hacer erupción un volcán, pero a través de la probabilidad lo que se hace es estudiar cuáles son los fenómenos que han pasado durante un periodo de tiempo, cuántas veces han ocurrido, y esto, dado que se estudia la frecuencia con la que se han llevado a cabo, entonces se puede calcular o se podría predecir cuándo podría llegar a haber algún tipo de desastre. En la antigüedad, muchos de los magos o espiritistas, eh, charlatanes a final de cuentas, se dedicaban a estudiar, bueno, a hacer uso de la probabilidad sin saber que era realmente una ciencia. Simple y sencillamente ellos se observaban, se dedicaban a ver las frecuencias de los sucesos, de los fenómenos, y entonces, según ellos, predecían un futuro. Ahora bien, otro de las aplicaciones son los fenómenos económicos. Aquí nos dice, el mundo sufre por las malas decisiones de los hombres. ¿Hacia dónde nos llevan? Bueno, realmente este tipo de fenómenos, económicos son cíclicos. Es algo que ocurre, como se los acabo de comentar, en una forma cíclica. Siempre van a ocurrir. Sin embargo, las malas decisiones que a veces tenemos nos generan que se vuelvan a repetir. Son cosas que ya han pasado, son cosas que ya se estudiaron, que dada la probabilidad se sabe que van a volver a ocurrir. Sin embargo, en lugar de evitarlas, caemos en la misma problemática. Los fenómenos sociales son manifestaciones que se hacen que se hacen presente a la conciencia de un sujeto y aparecen como objeto de su percepción en la sociedad. En este caso, ¿dónde podríamos aplicar este tipo de fenómenos? En las empresas,
en las normas sociales, en la familia, cómo poder obtener el poder o en las ideologías de las personas. Y también se hace presente o su aplicación de la probabilidad se da en cualquier tipo de fenómeno cultural. ¿Cómo se realiza? Para poder determinar la probabilidad frecuencial, se repite el experimento aleatorio un número determinado de veces. Se registran los datos y se divide el número de veces que se obtiene el resultado que nos interesa entre el número de veces que se realizó el experimento. Por ejemplo, en un lanzamiento de dado, nosotros lo podemos lanzar n cantidad de veces y si nuestro objetivo es que nos salga 6, que es la máxima cantidad, entonces vamos a lanzarlo, no sé, 100 veces, y si de esas 100 veces solamente nos resultan 20, en las cuales nuestro resultado es lo que nosotros queremos, que salga 6, la probabilidad frecuencial lo que nos indica es que vamos a tener las veces que cayó lo que nosotros queríamos, que fueron 20, y las veces que lancé el dado, que en este caso fueron 100, y entonces yo tendría ahí que dividir 20 entre 100 para poder obtener mi probabilidad frecuencial. Este mismo caso se da con el experimento de las monedas. De hecho, este tipo de experimentos son los más comunes utilizados en probabilidad. Un ejemplo de este tipo de procesos es el siguiente. Aquí se les muestra. 3 equipos realizan el lanzamiento de una moneda con la finalidad de que en la moneda caiga águila. Si nosotros lo vemos como un pequeño planteamiento, tendríamos que nuestra probabilidad de caer águila en el equipo sería el número de veces que cae águila entre el número de experimentos o de veces que yo lanzo la moneda. Si lo vemos ya como tal una ecuación de probabilidad, la probabilidad frecuencial es igual al número de aciertos entre el número de experimentos. Es decir, y utilizando un símbolo, la probabilidad frecuencial se va a determinar con P paréntesis E. Eso va a ser igual al número de aciertos o la frecuencia con la que se dan esos aciertos entre el número de experimentos, que en este caso va a ser sustituido por N. Por ejemplo, aquí tenemos entonces que este ejemplo nos dice que son 3 equipos, cuál es el número de lanzamientos, cuál es el número de veces que cae águila, y por último en la columna 4 podemos determinar la probabilidad frecuencial. En este caso, para el equipo 1 se realizaron 30 lanzamientos, de los cuales 12 únicamente salieron como águila, y entonces mi probabilidad frecuencial va a ser 12 entre 30, que es igual a 0.4. Para el segundo equipo se realizaron más lanzamientos, que fueron 48, por lo tanto se incrementó las veces que cayó águila, que en este caso fueron 22, y mi probabilidad frecuencial, por tanto, es 22 entre 48, y esto es igual a 0.45. Y para el equipo número 3, la cantidad de lanzamientos que se realizaron fueron 80, la frecuencia con la que cayó águila fueron 39, porque se incrementó el número de experimentos, y entonces mi probabilidad frecuencial es de 39 entre 40, que es igual a 0.48. Pero, si se dan cuenta, dentro de mis 3 resultados, a pesar de que fueron más lanzamientos, también obtuve con mayor cantidad la caída de águilas. Mi probabilidad frecuencial oscila entre el 0.4 y el 0.5. Es decir, no va a ser una probabilidad exacta porque realmente depende de la cantidad de experimentos que nosotros realicemos, pero sí va a tener una relación con respecto a la cantidad en la que salgan
el resultado que nosotros queremos obtener.